Pues estamos aquí de nuevo y es el momento de hablar de actualidad jurídica. Lo vamos a hacer, como siempre lo hacemos, con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, Anabel. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Ángela Aquiles, del despacho de Pedro Beltrán. Ángela, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, si la pasada semana hablábamos sobre la Unión Europea, para que los telespectadores conozcan un poquito mejor cuál es el funcionamiento interno de esta entidad, pues hoy lo vamos a hacer con la Organización de Naciones Unidas. Pedro, si te parece, empezamos con Ángela. La voz de la juventud, hablando de los conceptos seguro que lo más expondrá básicos. mucho mejor que yo, por lo cual empieza con ella, por favor. Muy bien, Ángela. Pues explícanos, para que lo sepan nuestros telespectadores, ¿qué es la ONU? Porque a veces lo tenemos así un poco como una entidad que sí, pero que no sabemos muy bien a qué se dedica. ¿A qué se dedica la ONU? ¿Para qué sirve? La ONU es la mayor organización internacional existente. Está formada actualmente por 193 Estados miembros y se crea en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y con la firma de la Carta de Naciones Unidas. Esta carta la firman 51 países que se comprometen a mantener la paz y seguridad internacionales. Esta carta fundacional les aporta una gran cantidad de competencias, quizá las más conocidas son la prevención de conflictos y la asistencia humanitaria, pero también desarrolla multitud de actividades como el progreso de la democracia, la igualdad de géneros, el progreso de la mujer, la remoción de minas terrestres, bueno, multitud de temas. Sobre este tipo de cuestiones se resuelve en la Asamblea General, que está en Nueva York, aunque también hay otra asamblea en Ginebra, Suiza. ¿Y cuáles son los idiomas oficiales de la ONU? Los idiomas con los que trabaja la ONU son 6, son árabe, chino, ruso, español, inglés y francés. El más utilizado es el inglés, y a pesar de que el alemán es muy utilizado en la Unión Europea, no lo utilizan como idioma oficial porque es el idioma de la potencia perdedora de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuántos miembros tienen Naciones Unidas, Ángela? Desde 2011, y con la última entrada de Sudán del Sur, recientemente, en 2011, son 193 países. Solamente hay 4 países que no forman parte de las Naciones Unidas. Sí. Son Kosovo, cuya independencia admiten algunos países como Alemania, pero no la admiten países como España, por ejemplo, Palestina y el Vaticano, que ejercen como miembro observador, y Taiwán, que pese a que ha intentado ser representante del pueblo de Taiwán, han descartado sus solicitudes. Su asiento en la ONU fue trasladado a la República Popular China a raíz de la Guerra Civil de China. Ser miembro de las Naciones Unidas implica aceptar todas las obligaciones de la Carta, y bueno, me refiero con obligaciones a mantener la paz y resolver todas las controversias sin acudir a las amenazas y a cualquier conflicto bélico. El hecho de incumplir todas estas obligaciones puede provocar que sean suspendidos en sus derechos y privilegios como Estado miembro de las Naciones Unidas, incluso si lo incumplen repetidamente, pueden ser expulsados de la organización. ¿Y cuántos órganos, cuáles son los órganos que componen la ONU? Los órganos principales son la Asamblea General, la Secretaría General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social, y bueno, un montón de consejos y de organismos que están vinculados a las Naciones Unidas. La Asamblea General es el más representativo, se encarga de decidir todo este tipo de cuestiones, en las cuestiones más importantes, como temas presupuestarios, los conflictos, la resolución de conflictos y la ayuda humanitaria, se resuelven por una mayoría de 2/3 en las votaciones, y el resto de cuestiones, por ejemplo las cuestiones administrativas, se resuelven por mayoría simple. En cuanto al Consejo de Seguridad, sí que se encarga de mantener la paz y seguridad y tomar decisiones y hacer que se cumplan entre los Estados. Lo forman 15 naciones, 10 son temporales, sí, y 5 son permanentes. Estas 5 naciones permanentes son las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial más China, son la Federación Rusa, la República Francesa, y no sé si también está, perdón. Sí, China, República Francesa, Estados Inglaterra Unidos y Estados Unidos, exacto. Los 5 potencias ganadoras de la Guerra Mundial. Exacto. Entiendo que el nuevo rey intervendrá en esa Asamblea General, ¿no?
Sí, de hecho va a intervenir, está previsto para la 4ª semana de septiembre, intervendrá en la jornada inaugural y todos los medios de comunicación estarán pendientes de su discurso, ya que va a ser pues, el programa de política exterior de la nación. Además se pretende presentar al nuevo rey al mundo, ¿no? A presentarlo en la sociedad. Sin embargo, bueno, pues tendremos que estar todos muy pendientes de este discurso. Claro, seguro que lo estaremos. Ángela, ¿puedes hablarnos un poquito más sobre la candidatura de España al Consejo de Seguridad? Sí, todo Estado que quiera tener relevancia en la escena internacional quiere pertenecer al Consejo de Seguridad. España va a presentar su candidatura para los años 2015 y 2016. Y bueno, la competencia es importante porque solamente hay 2 vacantes y competirá con Nueva Zelanda y Turquía. Nueva Zelanda apunta a que ha conseguido los 2/3 de votos para pertenecer al Consejo y tendrá su puesto probablemente asegurado. Entonces la competición queda entre Turquía y España y Turquía ha crecido mucho internacionalmente, entonces va a estar reñida esta competición. Claro. ¿Y quiénes y qué funciones tiene el secretario general de Naciones Unidas? Sí, el secretario general de Naciones Unidas es el representante diplomático de la Secretaría General y sus funciones principalmente son ayudar en la resolución de controversias que se produzcan en la Asamblea General, convocar las conferencias nacionales y, en definitiva, mediar en este tipo de soluciones. El actual secretario general es Ban Ki-moon, de Corea del Sur, que sustituyó en 2007 a Kofi Annan. Sí. Y bueno, en la Carta de Naciones Unidas se establece que quienes pertenezcan a la Secretaría General tendrán que reunir condiciones de competencia, integridad y eficiencia. Al respecto, Ban Ki-moon ha dado unos buenos resultados durante sus años en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán, de Corea. Corea del Sur. Corea del Sur. No, lo confundes con Sudán del Sur, porque aquí es el último que acaba de entrar. Que acaba de entrar, exacto. Sí. Son muchos datos, vamos. Sí, quiero intentar decirlo todo porque ha sido un muy buen representante Ban Ki-moon en el tiempo que ha estado como secretario general. Sí. Se le ha reconocido su modestia y su gran competencia. Ha hecho importantes cambios en la Organización de Naciones Unidas, en las prácticas laborales, en las fuerzas de paz, y se le ha reconocido a lo largo de toda su estancia en el Ministerio de Asuntos Exteriores su modestia y su competencia. Se dice que era alumno estrella cuando estaba en la escuela, sobre todo en los idiomas de inglés, y dicen que caminaba 9 kilómetros hasta una fábrica de fertilizantes, donde practicaba su idioma de inglés con los trabajadores estadounidenses. Además dicen que no ha llegado tarde a ningún trabajo, que solo duerme 4 horas y que incluso que no ha tenido nunca vacaciones, que solamente pidió vacaciones el día de la boda de su hija. Bueno, pues Ban Ki-moon ha sido un gran representante y un gran trabajador y cumple las competencias de la Carta. Por último, ¿en qué se diferencia el Tribunal Penal Internacional de la Corte de Justicia Internacional? La principal diferencia está en que el Tribunal Penal Internacional no pertenece realmente a las Naciones Unidas, en cambio la Corte Internacional de Justicia sí, y el Tribunal Penal resuelve cuestiones contra personas que han cometido crímenes muy graves, como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. En cambio, la Corte Internacional de Justicia resuelve controversias entre Estados, las delimitaciones marítimas, las controversias territoriales. Esa es la principal diferencia. Muy bien, gracias, Ángela. Pedro, veo que has venido preparado, después de esta magnífica introducción que nos ha hecho Ángela, pues veo que has venido preparado con la bandera de Naciones Unidas. Esta es la bandera. Háblanos un poquito cuál es la simbología que representa. Bueno, la bandera es el mapa del mundo. Al revés la tenemos. Sí, la hemos puesto al revés, sí, la estábamos mirando así. El mapa del mundo equidistante de todos los conceptos para que todos sean iguales. Y tenemos unas ramas de olivo, que el olivo representa la paz. Esta es la bandera y en la mesa también tenemos todas las banderas, menos una que hemos añadido de la Unión Europea. Esta es el símbolo máximo de Naciones Unidas que tanta importancia tiene. Y especialmente hoy, digo hoy porque el aeropuerto de Tel Aviv ha cerrado en Israel, han atacado un avión en Ucrania, en fin, estamos en que la información internacional es absolutamente dominante y gracias a Naciones Unidas se ha preservado la paz mundial desde el año 1945, es una institución esencial. Ya que has sacado el tema, decirte que sabes que en diferentes foros se ha acusado
tanto a Europa como a Naciones Unidas de ser demasiado laxa en su respuesta al ataque a este avión. ¿Qué opinas? Demasiado laxa. Yo creo que habría que hacer una investigación primero de qué es lo que ha ocurrido, pero todo parece apuntar a que ha sido un accidente, en el sentido de que lo que se pretendía era derribar un avión no ruso, sino, y desde luego no de Malaysia Airlines, sino lo que se pretendía es derribar un avión de los ucranianos, es decir, los prorrusos de la República Independiente de Donetsk, perteneciente a territorio de Ucrania, no pretendían atacar un avión comercial de pasajeros, eso sería absurdo. Más bien lo que parece es que se han equivocado. También es evidente que los rusos le han dado material. Es una equivocación que ha costado 300 vidas, y lo que se dice es que se esperaba que desde Europa se alzaran más voces pidiendo responsabilidades y precisamente esa investigación, que se ha agradecido ese gesto de Obama, ¿no? Que parece que ha sido quizá el que ha salido con más fuerza a defender la petición de explicaciones. Es un tema extraordinariamente complejo, que nos llevaría a un programa, sí, y que bueno, además lo vamos a hacer. Es un apunte, no es, y además no es el tema de hoy, pero lo sí vamos que a hacer quería porque hacerte ese grabamos apunte. un programa a principios de agosto en nuestro despacho sobre el conflicto de Ucrania y otro sobre el conflicto de Israel y Palestina, en donde en 30 minutos podremos hablar en profundidad de estas cuestiones. Mañana, en Información TV, a las 9, damos también un programa específico en 30 minutos sobre Naciones Unidas, donde daremos más información todavía que la que hemos dado hoy. Programa que volverá a emitirse también el viernes a las 8 y el domingo a las 9. Pero, bueno, antes de terminar, Pedro, a mí sí que me gustaría que nos hablaras del himno de Naciones Unidas. Pues es un tema que me gusta mucho y te agradezco que me lo preguntes, porque el himno de Naciones Unidas es de un español. ¿Estamos escuchando en este momento? Un español o un catalán, porque él se consideraba catalán, y tiene una historia muy curiosa, ya que lo interpreta en el año 71 en Naciones Unidas, se llama Pau Casals, y cuando lo interpreta lo hace diciendo que defiende la independencia de Cataluña. Y estábamos en 1971, que los telespectadores se sitúen un poco, porque es la dictadura de Franco, todavía no ha entrado siquiera la democracia. Pues Pau Casals es el autor de esta música que estamos escuchando. Ahora es el instrumentista más famoso de toda la historia de la música española, y el mejor violonchelista que ha existido jamás. Y es un himno en donde nos presenta, aquí tenemos las imágenes, en ese himno nos intenta presentar la Organización de Naciones Unidas como una organización destinada a la paz. Aquí tenemos la frase, cuando dice que Cataluña tuvo un parlamento antes que Inglaterra, es una frase realmente curiosa, y que es una nación de naciones. Bien, es una pieza de música importante, poco conocida, porque es poco sabido que un español o un catalán escribió el himno de Naciones Unidas y relacionado con esta bandera que también se está proyectando. Claro. Además, me encantaría que nos hablaras también de esa orquesta que la interpreta. Sí, la orquesta que la interpreta es una orquesta de instrumentistas formada por el propio Pau Casals, y el tema de las orquestas, creo que el sentido de tu pregunta está muy relacionado con la cuestión palestino-israelita, porque precisamente hoy se está hablando de eso. Hay una orquesta formada por Daniel Barenboim con músicos de Israel y de Palestina, que eso es un ejemplo máximo de lo que sería la paz. Sí. Una de las mejores orquestas del mundo, además la Western Eastern Divan, que ha actuado en los mejores festivales internacionales. Y es la que interpreta el himno oficial de la Unión Europea. Efectivamente, es la que en el programa de la semana pasada vimos el himno oficial de la Unión Europea. Es una orquesta excepcional en el sentido de paz, y hoy, digo hoy porque, insisto, ha cerrado el aeropuerto de Tel Aviv, es algo espectacular. Se ha tirado un misil, los palestinos han tirado un misil cerca del aeropuerto y no se está volando a Tel Aviv. Los periódicos hoy decían, es que la mayoría de la gente cuando sale de Israel tiene que salir en avión. No la mayoría, perdón, todo el mundo que tiene que salir de Israel tiene que salir en avión. Si encima está el Líbano, está Siria, está Jordania, si son fronteras cerradas, es imposible, no se puede salir en coche. Es técnicamente imposible. Bueno, pues salir en barco y tardar un montón de días, claro, pero que cierre el aeropuerto de Tel Aviv, yo que he estado muchas veces en Israel y es un tema que conozco muy bien, eso es un escándalo internacional y desde luego para la población israelita es una auténtica tragedia. Comprendo que los bombardeos de Gaza también son una auténtica tragedia, pero lo que tiene que haber es un alto el fuego ya, porque evidentemente no se puede permitir que Israel ataque Gaza, pero es que tampoco se puede permitir que los de Gaza estén tirando misiles a Israel constantemente y que estén
estén atacando Tel Aviv, que es la capital económica de Israel, una ciudad de 2 millones de habitantes, y que estén atacando y tirando misiles cerca del aeropuerto de Israel, de Tel Aviv. Eso es inadmisible, con lo cual tiene que tomar medidas Israel para parar eso, pero sobre todo tiene que haber un acuerdo de paz, que estamos en guerra, ahí sí que hay una guerra. Lo de Ucrania es un incidente aislado de un avión, pero aquí están muriendo personas todos los días. La verdad es que sí, Pedro, es algo que nos tiene conmocionados a todos en estos días y esperemos que se solucione pronto. Nos vemos muy pronto nosotros también para continuar hablando de esa actualidad que siempre... Mañana Naciones Unidas y a principios de agosto Israel y Palestina, un programa específico. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro, una vez más. Gracias a ti siempre. Gracias. Bien, pues nos marchamos después de este inciso para la actualidad jurídica, insisto, que siempre nos trae Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y abogado con sede en esta ciudad. Y nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida. Hasta ahora.